Ahora vamos a ver una parte muy importante en el desarrollo de una base de datos, pues ya en activo, que es el uso de los índices, los cuales nos va a permitir, por un lado, optimizar lo que son nuestras consultas, pero también vamos a tener ciertos pues cosas o que tenemos que contemplar. Por principio de cuentas, un índice no es otra cosa más que una lista ordenada de alguna de las columnas o de varias de las columnas. Es decir, por ejemplo, podemos tener pues ejemplos como por ejemplo lo que es un libro, donde tenemos pues primeramente el índice, donde podemos buscar un tema rápidamente, pero también podemos tener un índice, digamos, por imágenes, si nos vamos rápidamente a la imagen, o un índice de personajes, o podemos tener diferentes clases de índices. Digamos, si queremos buscar un concepto, pues nos vamos a los temas, y ahí los vemos, y nos vamos directamente a donde se toca ese tema. Y no tenemos que estar recorriendo todo el libro. El ejemplo que también es clásico, pues una lista telefónica, donde vamos a tener a todos los individuos que estén suscritos a esa lista, pues en orden alfabético, y si buscamos a alguien, pues nos vamos rápidamente en orden alfabético y ahí podemos saber sus datos, su teléfono, etc. En una base de datos, pues es prácticamente lo mismo. Vamos a necesitar índices para poder llegar rápidamente a la información que buscamos. Digamos, si tenemos una base de datos relativamente pequeña, de unos cuantos cientos de registros, pues generalmente lo hace bastante rápido las bases de datos. Pero si tenemos miles o cientos de miles o millones de registros, pues entonces es importante empezar a manejar lo que es los índices. Y en mi SQL vamos a tener muchas clases de índices. Ya habíamos visto que cuando creamos la tabla estamos haciendo una llave principal, una primary key. Por lo general, pues siempre necesitamos tener para cada tabla una llave principal o un primary key. Ya habíamos comentado, bueno, los índices en este caso van a ser archivos externos a la tabla, es decir, por cada índice que nosotros creemos vamos a necesitar un archivo externo y este ocupa espacio en disco y muchas veces este espacio es considerable. Los índices, el tamaño de los índices no es poca cosa, entonces hay que tener en cuenta eso. También los índices nos van a servir para optimizar lo que son las selecciones, el select, pero nos va a pegar en lo que son los insert, el update y el delete, ya que hay que insertar, modificar o borrar los registros en cada uno de los índices, como vamos a ver pues más adelante. Entonces tiene también inconvenientes lo que es la creación de índices. Ocupas espacio y le pegas a las demás funciones. Hay que encontrar el punto medio donde nos beneficia y que no nos perjudique en las otras actividades. Y bueno, una parte del arte de manejar una base de datos, pues es tener los índices necesarios para que realmente nuestras consultas sean rápidas, pero que a su vez no nos estén perjudicando en lo que es la inserción, la optimización y el borrado. Entonces no hay que caer en un exceso de índices, porque si no, pues sale contraproducente. Y bueno, nosotros como administradores de la base de datos tenemos que ver las instrucciones select de todo nuestro sistema. Digamos, estamos desarrollando un sistema de ventas o de consultas en PHP o en alguna otra herramienta. Entonces lo que necesitamos es verificar todos los select. Y dentro de los select, lo que necesitamos es verificar las sentencias where. Donde veamos que hay sentencias where que son muy pesadas, esas son candidatas para que nosotros hagamos un índice basándonos en el where, es decir, la condición que está buscando. Está buscando por, digamos, el usuario está buscando por matrícula, o está utilizando fechas, o está utilizando nombres, o está utilizando números, etc. Todo eso es parte del análisis. Nosotros podemos juntar todas nuestras sentencias where que tenemos
y empezar a analizar cuáles se parecen, cuáles se duplican, cuáles son diferentes, y a partir de ahí nosotros decidir qué es lo que nosotros, cuáles campos son los que vamos nosotros a indexar. En mi SQL vamos a tener diferentes tipos de índices. Ya habíamos visto el primary key, que es generalmente cuando creamos la tabla, pero también vamos a tener índices de tipo unique o únicos, índices que se llaman índices, es decir, son índices ordinarios. Vamos a tener otros que se llaman full text, que es donde podemos encontrar, digamos, en campos pues muy grandes como por ejemplo de texto, el spatial, que es sobre figuras geométricas. Primary key, pues ya habíamos visto, se crea generalmente cuando creamos las tablas, debe ser único y no admite elemento null por ningún motivo. El key, o también conocido como index, permite crear índices sobre una columna, una o varias columnas, sobre parte de una columna y se pueden duplicar. A eso le vamos a llamar cardinalidad. Vamos a tener lo que es el unique, que generalmente se basa en lo que es el index, con la única diferencia de que no permite valores duplicados. El full text puede realizar búsquedas de palabras y puede usarse solamente en char, varchar o text. Y también tenemos lo que es el spatial, que solo puede usarse sobre columnas de datos geométricos y únicamente cuando tenemos el motor MyISAM. Como parte de lo que es la administración, pues necesitamos ver qué tipo de índice es el adecuado para qué tipo de consultas, lo cual lo veremos en la siguiente sección.